Está tosiendo el perro. Hay un perro aquí también. Están cantando. Están cantando los pájaros. Y no se van a callar. Y no se van a callar. ¿De qué era eso, Harry? ¡Ay, Doraemon! Bueno, venga, Harry, fuera. Es que no sé cómo empezar, cómo se empieza. Hola, me llamo Noelia y bueno, quiero hacer este vídeo un poco a modo de presentación porque he decidido embarcarme en esta aventura, a ver qué tal me va en la vida. No sé exactamente, bueno, exactamente, no es que tampoco vaya a preparar un guión, ¿sabes? Pero no sé exactamente qué decir, y no sé si estoy mirando a la cámara, creo que sí. Si no miro a la cámara, bueno, yo lo voy a grabar todo así, y ya pues en el futuro, si es que hay futuro, pues ya pues grabaré mirando a donde sea que esté la cámara. Creo que está ahí. ¿Te estoy mirando? Sí, ¿no? Creo. Bueno, como iba diciendo que no me ha dado tiempo ni a empezar, he decidido comenzar un pequeño proyecto que la verdad es que llevo bastante tiempo pensando, y básicamente lo que quiero hacer es un poco seguir con la línea de lo que he estado haciendo en mi Instagram hasta ahora, que bueno, tampoco es que yo sea aquí ahora una Instagramer, de hecho ni me lo considero, ni me lo voy a considerar nunca. Tampoco, bueno, nunca digan nunca, vale, no digo nunca, pero por ahora no me lo considero y dudo que cambie algo en el futuro, no lo sé, pero bueno. Y básicamente lo que me gustaría hacer es compartir un poco mis gustos, mis hobbies y encontrar un pequeño nicho de comunidad virtual, básicamente pues con el que pasar el tiempo. Principalmente me voy a dedicar a hablar de libros, mi pasión número 1, y mis estudios de idiomas. Si hay algo que me apasiona más que o igual que los libros son los idiomas, y ahora os comentaré un poco sobre eso. De los libros os hablaré en un próximo vídeo que voy a grabar ahora mismo. O sea, voy a estar igual, pero lo voy a dividir en otra parte porque tampoco quiero que sea aquí lo más largo del mundo para decir hola, me llamo Noelia, ¿vale? Pero bueno, en fin. Entonces, lo que quiero hacer es hablaros de libros y hablaros de mi andadura aprendiendo, mejorando y practicando idiomas en este canal. Sí es cierto que voy a usar esto un poco como hago con mi Instagram, plataforma de práctica para mí, en el sentido de voy a intentar hablar lo máximo que pueda en los idiomas que esté aprendiendo. Subtitularé, eso sí, porque aunque ahora mismo estoy hablando en español porque es mi lengua materna y quiero empezar hablando en español, prácticamente la mayor parte del tiempo hablaría en inglés o en español, dependiendo de lo que vaya, no sé. y ya está. Bueno, tengo Noelia. ¡Ole yo! Me llamo Noelia, tengo 25 años y soy de Málaga. Y actualmente estoy estudiando. Me dedico o me dedicaba hasta hace poco a ser profesora de inglés, a enseñar inglés como segundo idioma. Ahora mismo no estoy ejerciendo, pero probablemente muy pronto vuelva. Lo echo de menos, lo echo muchísimo de menos. Y bueno, os voy a hablar un poquito de los idiomas que hablo, aprendo, me gustaría aprender. Y probablemente ya está, porque veo que llevo 5 minutos, que no llevaré 5 minutos de vídeo, pero llevo grabando 5 minutos y medio. La mitad son tonterías. y todavía no he demostrado, desparramado mi maravillosa riqueza lingüística. Bueno, entonces, mi primera lengua es español. Mi lengua materna, la lengua que hablo día a día y con la mayor parte de las personas con las que me relaciono, que tampoco son muchas. Pero bueno, y ya está. Me encanta el español, me siento muy orgullosa de hablar español y especialmente esta variedad andaluza de español. Cuando hable en español, no voy a hablar inglés con acento andaluz, eso está claro, pero bueno.
Durante una época de mi vida pensé, bueno, si yo hablo inglés, da igual cómo hable, en plan, el acento, me da igual el acento que tenga. Pero claro, yo en mi cabeza pensaba que el inglés con acento andaluz era algo. O sea, existía y estaría bien visto, la gente me iba a entender. Pues no. Ahora ya mi acento, como ahora veréis, pues inglés, bueno, no sé el acento que tengo en inglés, pero bueno. No sé qué decir en inglés. La 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 la. Done. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. ¿Qué estoy haciendo? Debería haberme hecho un guión. Es que soy tonta. Bueno, vale. Continuemos. Acción. So, the second language I speak is English. My English level is not bad. I don't consider myself an eminence in English, but I would like to improve more. Obviously, you're never good enough in a second language. My plans regarding English are trying to pass the Cambridge proficiency exam at the end of the year, which is basically obtaining a C2 in English, because it's an accomplishment for me and I would like to have that, the title, that certificate on paper. La terza lingua che parlo è l'italiano. Do un livello C1 in italiano certificato. Ho cominciato ad imparare l'italiano quando ho cominciato il liceo. Ero, credo, a 18 anni, forse, sì. Ed è interessante, una storia interessante per me è raccontarvi come ho cominciato ad imparare l'italiano, perché non è che non l'avevo voluto, ma non l'avevo pianificato prima. Io ho cominciato il liceo, per uno sbaglio non so di chi, ho cominciato a frequentare la classe di italiano. Potrei avermi trasferito alla classe di francese, che era la lingua che io volevo come seconda lingua al liceo, ma ho deciso di cominciare un'altra lingua. L'italiano era una bella lingua, prima che io la conoscessi. E come pregiudizio era bella, come tutti o quasi tutti pensano, ed ho cominciato e fino da quel momento non ho fermato di studiare e di imparare l'italiano. E l'anno scorso, forse 2 anni fa, no, credo sia l'anno scorso, aprile scorso, non aprile 2020 ma aprile 2019, ho ottenuto il mio certificato C1 e quindi sono troppo contenta. Per quanto riguarda l'italiano, il mio piano è continuare ad imparare ed a crescere nella lingua e nella cultura. In un altro video vi parlerò di cosa penso di fare per raggiungere questo. Ed è tutto. Anche io parlo il francese, ma parlo. Anche io sto imparando il francese. E per me è una storia tristissima, perché io ho studiato 4 anni di francese al liceo, come quasi tutti gli spagnoli, ma ho dimenticato tutto. Questo per me è tristissimo. E quando ho quando ho cambiato il francese per l'italiano, non ho tornato a praticare l'italiano, a praticare il francese, e quindi è una lingua dimenticata. Sono una false beginner in francese. Proverò a parlare un po' in francese, ma non prometto niente.
Je m'appelle Noelia. Esto es lo único que sé decir. No. Aussi, je parle le français, un peu de français. Mais j'ai commencé à apprendre le français quand j'avais... ¿cómo se dice 11? 11? No, 11 12, 12 ans. Mais quand j'ai commencé à apprendre l'italien, je parle de français. ¿Qué? No me digas por qué te estoy llamando. No, por favor, déjame en paz, señora. Estoy grabando. Gracias. Je veux améliorer mon français parce que je pense que aujourd'hui le français est une langue très utile. Et c'est tout de français que je peux parler. Y la última lengua, el último idioma. El último idioma que puedo hablar un poco es el alemán, que estudié alemán en la universidad. Empecé a estudiar alemán un año. Y tampoco es que en una universidad tú no puedes empezar a aprender un idioma si no te aplicas. O sea, nada es imposible, ¿vale? Pero no. De alemán no puedo decir nada. De hecho, creo que todavía no he llegado a entender exactamente cómo funciona la frase en alemán. Creo. Entonces, de aquí a que sea capaz de hablar en alemán más o menos fluido, algo que no sea Ich bin Noelia o Ich habe 25 Jahre, ¿ves? No puedo. Pero bueno, soy un false beginner también en alemán porque en su día llegué a un A2. Y me gustaría pues retomar. Es que prácticamente los idiomas que estoy empezando, que estoy estudiando, dos de ellos son un poco de refresco de una vez pudiste hacer algo en ese idioma y ahora no. Entonces a mí eso me duele como estudiante de idiomas. Entonces, como me duele, pues vamos a ponerle remedio. ¿Qué remedio es? Pues estudiar, evidentemente. Y ya la última lengua que estoy aprendiendo, que bueno, ahí sí que no voy a decir nada por ahora, porque no me siento cómoda. Y, no es que me dé vergüenza, porque, a ver, es verdad que en mi pasado yo tengo episodios de no voy a hablar en tal idioma a una persona ni a nadie, no voy a hablar en tal idioma que estoy aprendiendo porque me da mucha vergüenza. Ahora no es que me dé vergüenza, es que si yo te digo, estoy aprendiendo coreano, ¿qué sabes decir? 안녕하세요. Ya está. No. ¿Chonen o Jonen? ¿Ves? Es que hace bastante, porque estoy con los exámenes del máster, entonces se me ha... he dejado aparcar un poco cualquier otra cosa, quitando leer, eso nunca. Y entonces pues tengo... Lo único que practico, sí, es verdad, es el alfabeto, la escritura, pero ya está. O sea, no la escritura, leer, reconocer los caracteres coreanos, pero ya está, ahí lo dejo. Pero bueno, voy a intentar, ¿cómo era? Chonen, Jonen, Noelia y Nida. Si está mal, lo corto. Si no está mal, lo dejo. Aunque si está regular, lo dejo y veo cómo he avanzado en el futuro. Porque cuando yo vea este primer vídeo en el futuro, voy a decir, madre mía, Noelia, por favor, qué valor, qué valor. Pero bueno. Y ya está. En cuanto a qué idioma más me gustaría aprender en el futuro, pues por ahora no voy a ponerme así ninguno. En plan, no voy a decir este y este, porque ahora mismo yo creo que ya bastante tengo con lo que estoy empezando y mantener un poco lo que tengo. Entonces, bueno, eso ya lo dejaré para mis planes de idioma de 2021. Y que no, que lo estoy pensando ya, pero que ya lo pensaré el año que viene. Pues nada, yo creo que lo voy a dejar aquí. No sé. ¿Algo más que se me haya olvidado decir? No.
tengo la sensación de que me estoy enrollando muchísimo. Voy a intentar, pero eso tampoco porque yo no soy aquí una hacker, voy a intentar hacer que cortar la morralla, básicamente, de la tontería que haya hecho. A lo mejor me hago una toma falsa, porque yo creo que de eso yo creo que es lo único que tengo claro que me ha salido bien, las tomas falsas. Bueno, que me ha salido bien, que tengo aquí, vamos, material. Pero vamos, ya está. Bueno, en el futuro probablemente os comente pues más cositas. Por ahora solamente quería que me conocierais un poco, quería tomar contacto con lo que es esto. Y pues nada, nos vemos en un próximo vídeo, si es que hay próximo, porque a lo mejor me veo esto y me arrepiento y digo, no, nunca más, nunca más. Y ya está. Si me veis con la misma ropa, mismo todo, pues sí, porque voy ahora mismo a hablaros de mis lecturas de septiembre. Entonces, que hay telita. Pero bueno, entonces pues nada, nos vemos en un próximo vídeo. Si eso, me gustaría que me dejarais un poco en los comentarios qué os gustaría ver de mí con respecto a idiomas. ¿Os gustaría a lo mejor study vlogs o study with me o algo más que no sea ninguna de esas dos cosas? Porque evidentemente yo tengo mis ideas, pero no las voy a decir ya porque es como un spoiler, ¿sabéis? Y ya está, bueno, nos vemos, como he dicho ya por tercera 1500 vez. Nos vemos en un próximo vídeo. Espero que os haya gustado un poco conocerme y que os suscribáis. Os dejo abajo mi Instagram, porque además no tengo otra cosa, no tengo Twitter. Sí, mi Instagram y mi Twitter o Twitter, bueno, el Twitter, que tampoco uso mucho, porque yo no soy tampoco mucho de redes sociales. De hecho, me intoxico bastante pronto. Veremos a ver cómo funciona esto. O sea, me intoxico, quiero decir que no soy constante. Entonces yo no me esfuerzo a estar presente cuando no quiero. Entonces, cuando no quiero no me apetece. No es que no quiero saber nada. No, pero cuando no me apetece. Entonces pues no sé exactamente cómo va a ir esto. Pero bueno, mirad qué compañera he tenido todo este momento. Hola. Pues nada, os dejo. Creo que he estado mirando la cámara creo que así es mejor, ¿no? No se me está tapando el sol. Hola Noelia. Creo que he estado mirando la cámara un 50% del tiempo. Lo he intentado. Mejoraré, os lo prometo. Voy a trabajar duro por ello.